Hola chicos, ya hablamos de los sistemas materiales y la diferencia entre las sustancias que los componen y las fases que podemos identificar y nos ayudan a clasificarlos en homogéneos o heterogéneos. Hoy vamos a ver cómo poder separar los componentes que conforman un sistema material, dependiendo del tipo de sustancias que integren nuestro sistema. Hay diferentes métodos para su separación. Empecemos por el primero. Si yo tengo un sistema formado por arena y piedras, tendré un sistema con dos componentes diferentes y también con dos fases. Puedo distinguir a simple vista unos de otros debido al tamaño de sus partículas. ¿Cómo podré separar estos dos componentes de este sistema? Aprovechando esta diferencia en el tamaño de las partículas, podemos utilizar un tamiz. El método se llama, por lo tanto, tamización. En casa solemos hacerlo en la cocina. Las partículas más pequeñas pueden pasar a través del tamiz. En cambio, las de mayor tamaño quedan retenidas. Es decir, que eligiendo la apertura de la malla o luz, podré decidir qué tipo de partículas voy a separar. Por supuesto, tiene que ver con la mezcla que tenga, pero una tamización sirve siempre para separar dos sólidos con diferente tamaño de partículas. De la misma manera podría separar la arena de clavos, por ejemplo, pero hay un método más específico: hacer pasar un imán. La imantación sirve para separar dos sólidos siempre y cuando uno tenga características ferromagnéticas, es decir, sea atraído por un imán. Cuando preparamos café de filtro, disolvemos en el agua caliente una parte de esos granos molidos de café, la parte soluble, por supuesto. Ahora, luego hay que separar de él la parte que no se solubiliza, que va a quedar como un sólido allí. ¿Cómo lo hacemos? Precisamente con un filtro. La filtración sirve para separar un líquido de un sólido no disuelto en él. En casa, con el café lo hacemos de esta manera, en el laboratorio de esta. Para ir conociendo el material de laboratorio, este envase se llama Erlenmeyer. Esto es un embudo de laboratorio de vidrio transparente y esto es un vaso de precipitados. Dentro del embudo hay un papel de filtro plegado, de la misma manera que en casa cuando filtramos el café. Por supuesto, la parte no soluble, el sólido no soluble, queda retenido en el papel de filtro. La fase líquida sigue de largo, es decir, pasa al Erlenmeyer. El esquema completo en laboratorio sería este. Allí ven, tengo dos vasos de precipitado, el embudo, el papel de filtro, y está todo sujeto con material específico de laboratorio. Este es un pie universal, un aro metálico y una doble nuez o agarradera. ¿Qué pasa cuando mi sistema está formado por dos o más líquidos no miscibles? Recordemos que los líquidos no miscibles eran aquellos que precisamente no se mezclan. Aquí en las imágenes vemos una diferencia de densidad. Los más densos quedan en el fondo, los menos densos arriba. ¿Cómo los separamos? Con una ampolla o embudo de decantación. Este sería el esquema simplificado. La ampolla o embudo de decantación también es de vidrio transparente. Tiene en su parte inferior una especie de canilla llamada robinete que me permite abrir o cerrar el paso del líquido y así lograr la separación de las fases. En la realidad, la ampolla de decantación se ve de esta manera. Abro el robinete, dejo pasar y cuando llego a la zona de interfase lo vuelvo a cerrar. La decantación de partículas en suspensión puede acelerarse mediante el proceso de centrifugación.
Esto que les presento es una centrífuga muy utilizada, por ejemplo, en los análisis clínicos y en los análisis generales de laboratorio. Por medio de un movimiento circular a gran velocidad, logro que las partículas en suspensión se vayan al fondo, separándose del resto del sistema. Pero hasta ahora hablamos de sistemas heterogéneos, es decir, tratamos de separar dos fases de un mismo sistema. ¿Qué pasa cuando tengo una solución? Por ejemplo, agua con sal disuelta o por ejemplo agua con alcohol. Esas dos sustancias están perfectamente integradas formando una sola fase. En ese caso recurro a otro método un poco más sofisticado, la destilación. La destilación me sirve para separar un líquido de un sólido disuelto en él o bien dos líquidos miscibles con diferente punto de ebullición. Vamos a ver cómo funciona. Les muestro el esquema de laboratorio. Primero les nombro los materiales de laboratorio que estamos utilizando. Un mechero Bunsen, un trípode, una tela metálica, un balón de destilación, un termómetro, un refrigerante, un Erlenmeyer. El trípode es un material que me sirve para sostén. Aquí no estamos mostrando la agarradera que sujeta el balón al pie universal. La tela metálica evita la llama directa. En el centro tiene un disco de amianto, que es un material que dispersa el calor. El balón de destilación tiene un acodo lateral que permite que los vapores puedan circular. ¿Cómo funciona el método? A ver, por el refrigerante hago circular agua de manera tal que lo llene siempre completamente, o sea, ingresa por la parte inferior, sale por la superior. De esta manera logro que siempre la parte externa del refrigerante esté llena de agua y cumpla su función, es decir, enfriar la mezcla. Vamos a ver ahora cómo funciona el método. Cuando comienzo a calentar esa solución, es decir, esa mezcla, por ejemplo, de agua y alcohol, se empiezan a formar vapores. La temperatura la voy controlando con mi termómetro. Intento que el calentamiento sea suave. ¿Qué va a suceder cuando llegue a los 80 grados? Estoy en el punto de ebullición del alcohol. Por lo tanto, los vapores que se formen van a ser mayormente de alcohol. Esos vapores van a circular hacia la parte superior, van a salir por el acodo lateral y cuando lleguen al refrigerante se van a encontrar con una zona fría, por lo tanto van a condensar y van a caer del otro lado en el Erlenmeyer, en estado líquido. Si el calentamiento es suave, voy a ir logrando que todo el alcohol pase al otro recipiente, controlando nunca llegar a los 100 grados, que es el punto de ebullición del agua, ya que si llego a esa temperatura, por supuesto, lo que va a destilar es agua. De esta manera puedo separar el agua del alcohol, porque tengo una diferencia de puntos de ebullición considerable. ¿Qué pasa si los puntos de ebullición son más cercanos? Puedo adosar a este aparato de laboratorio otra parte, vamos a verlo. Fíjense que sigo teniendo un balón, sigo teniendo un refrigerante, aquí me están marcando cómo circula el agua, sigo teniendo un termómetro, un pie universal, las agarraderas, pero en este caso agregué una pieza a mi rompecabezas. ¿Cuál es? Esta se llama columna de fraccionamiento, que sirve para ir poniendo trampitas al pasaje de los vapores que se van formando y así logro separar líquidos con puntos de ebullición más próximos entre sí. El método funciona de la misma manera cuando el vapor o el gas formado pasa por el refrigerante, se encuentra con una superficie fría y pasa del otro lado. En este caso me cambiaron el envase en el cual lo recolecto. ¿Cómo se llama este envase?
probeta, como tiene marcas para medir la cantidad de líquido recolectado, se llama probeta graduada. El mismo método de destilación, pero a gran escala, es el que se usa para separar los componentes del petróleo. Fíjense la similitud con una columna de fraccionamiento. Así, de esta manera, en los diferentes niveles voy separando las diferentes fracciones del petróleo teniendo en cuenta su punto de ebullición, que por supuesto está relacionado con el tamaño de las partículas o con el tamaño de sus moléculas. Fíjense, aquí tienen las diferentes fracciones del petróleo. Les muestro la columna de fraccionamiento del laboratorio para que vean la similitud entre ambos. De esta manera hicimos un resumen de cómo separar las fases dentro de un sistema material o bien las sustancias si tengo en cuenta un sistema homogéneo. Hablamos de los métodos clásicos. Resumiendo los métodos, les puedo mostrar este cuadro en el cual veo la diferencia entre los métodos teniendo en cuenta el tipo de partículas que quiero separar, o el tipo de sustancias o el tipo de sistemas. Los invito a copiarlos en su carpeta para tener un resumen y poder resolver las próximas actividades.